Buenos días, sean bienvenidos a Café con BDO. Soy Tono Posada, socio del área de consultoría. Voy a tener el gusto de acompañarlos en esta mañana, donde les vamos a tener el tema de comité de crisis. Para ello me acompaña Julieta Vela, de la firma DIPREN. DIPREN es socio estratégico de BDO en temas de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, control de proveedores y contratistas, recursos humanos, gestión del cambio y riesgo y compliance. Julieta es directora de recursos humanos de DIPREN Global, directora de recursos humanos DIPREN Global, miembro del DCH Internacional, Contadora Pública Nacional, MBA, Máster en Dirección de Relaciones de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, coach y PNL ontológica y FC, profesional del área de recursos humanos con experiencia por más de 15 años en compañías nacionales como multinacionales, con nóminas de más de 10,000 colaboradores. Demos la bienvenida a Julieta y para arrancarte quisiera preguntar, ¿por qué la importancia de que tengamos un comité de crisis en nuestras organizaciones, Julieta? Bueno, Antonio, un gusto. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Muchas gracias a todo el equipo de BDO de Guatemala que siempre tan amablemente nos reciben. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes. La importancia del comité de crisis en este momento radica mucho más aún que en otros momentos debido a la pandemia. Por supuesto que el mundo está atravesando una crisis que no se esperaba, que afecta a todos por igual, que nadie estaba preparado, ni las compañías, ni los laboratorios, ni los gobiernos. Entonces, realmente es muy importante un comité de crisis. Muchas compañías lo tenían anteriormente debido a una crisis que podía ser publicitaria o algún fake o algún tema con, digamos, los artículos comerciales o los clientes, ¿sí? Pero en este momento hay un tema que cruza a toda la sociedad en todo el globo, que es la pandemia. Entonces, es un comité de crisis un poco distinto a lo que estamos acostumbrados las compañías a manejar. Bien. Si querés comienzo, Antonio, con la presentación, como para explicarles un poco de qué se trataría esta nueva versión del comité de crisis. ¿Sí? Normalmente llamamos crisis a un evento que no está programado, que es inesperado, que probablemente genere dentro de las compañías un rechazo, un descontento, y ante esa acción inesperada no sabemos cómo actuar, ¿sí? El comité de crisis lo que debería hacer siempre es tener esa previsión. Por eso, ¿cómo debe conformarse? Debe conformarse con una métrica que es cross de todas aquellas personas que participen del comité, que tiene que ver con la gestión de la crisis, ¿sí? Tienen que tener la capacidad, aquellas personas que formen parte del comité, de reconocer y de actuar frente a esas señales. No pueden, por supuesto, que detenerse, no pueden trabarse, no pueden quedarse secos, ¿sí? Tienen que realmente poder trabajar sobre estas crisis. Por ende, normalmente las compañías, las personas que hoy participan en un comité de crisis, hasta hoy, antes de la pandemia, eran personas propias de las compañías que tenían habilidades para detección de un problema publicitario o de un problema con los medios o de un problema con un cliente y podían manejar las crisis desde su ámbito o zona de confort. Esta crisis es distinta, porque realmente nos vamos enterando noticias todos los días, hablo de la pandemia y del coronavirus en particular, con lo cual la crisis va migrando o virando o girando o reversionando todos los días. Por eso es muy importante esta gestión de un comité interno que pueda manejar estas crisis que tengan que ver con la pandemia, detectando las señales que puede ser desde una prevención, desde un posible contagio, prepararse, informar todo lo que está haciendo la compañía. La comunicación es el punto más importante para que todo el personal, mismo en el comité, se sienta seguro. No olvidemos que el comité también es parte de un posible contagio, ya sea ellos mismos o su familia. Por eso es tan importante la comunicación. Cualquier ser humano que me dicen lo que están haciendo por evitarlo, me siento contenido, me siento cuidado,
¿sí? Me siento como abrazado por mi compañía, ¿sí? Desde un lado psicológico, que está tomando todas las medidas necesarias para que no nos contagiemos y además me capaciten para que no me contagie en el ir y volver a mi casa y mismo para que no contagie a mi familia, porque no nos olvidemos que todos, sea quien fuese dentro de una organización, vuelve a su casa y comparte con su familia. Con lo cual, esto no queda solamente en el ámbito laboral, sino pasa a todo el ámbito familiar de cada uno. La contención y el control es muy importante. No todos los líderes y no todas las personas que pertenecían a una gestión de comité de crisis tenían desarrollados el poder de contención del ser humano interno o del capital interno o del cliente interno. Entonces, habría que comenzar a desarrollar en estos comités de crisis que tienen que ver con la pandemia una habilidad que se trata de contención, que es una nueva habilidad dentro del liderazgo muy importante para desarrollar, porque no todos tienen el poder de contención y mismo aquellos que son afectados. Por ejemplo, puede participar de un comité de crisis hoy habitualmente dentro de la compañía una persona que es hipocondríaca y no podría ser parte del comité de crisis si fuese seleccionado para la pandemia, porque obviamente no tendría el poder de desarrollar la contención, ya que su propia habilidad no se lo permite. También es muy importante desarrollar la recuperación, informar que si pasara, porque la crisis puede pasar y hay que atravesarla, entonces es importante que se informe todos los pasos que se están haciendo, todos los pasos a seguir, cómo se va recuperando, qué medidas se van a tomar para que no vuelva a pasar esa crisis y por supuesto dejar un aprendizaje, ¿sí? Aquella persona que atravesó la crisis, que cuente, que se exponga, que se haga un newsletter, que se haga una cartelera, que se haga una charla con los compañeros. Es muy importante que nos cuente cómo la empresa lo asistió, cómo ese comité de crisis constantemente estuvo presente y lo contuvo, y cómo pudo recuperarse y aprender de esto para que no pase, a veces sí es viable que no pase, y si es viable, cómo lo pasó, porque realmente se pueden hoy contagiar en cualquiera de los ámbitos. A ver, nosotros solemos utilizar para el desarrollo, acompañamos junto a BDO a las compañías a desarrollar estos comités de crisis, por eso usamos un método de 5 Rs que tiene que ver con una estrategia de reducción y de respuesta rápida. La respuesta tiene que ser muy rápida, no podemos tener sobre la mesa, digamos, la crisis y no saber qué hacer. Entonces, tenemos que ya tener un mapeo de las posibles causas y crisis y respuestas que vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a neutralizar? Para cada una de estas tenemos que tener una reacción, ¿sí? Y quién va a ser el líder de acuerdo a la habilidad mejor desarrollada dentro de este comité, que podrá ser de coaching, de liderazgo, de contención, porque es logística, porque es el líder natural dentro del equipo, etc. Y el aprendizaje, aquellos que se van a dedicar a recuperación y replanteamiento de esta digamos, situación de crisis, cómo se gestionó y cómo se salió. Este es todo el método que se le entrega a las compañías, que normalmente solemos acompañar y que deberían tener internamente, porque bueno, ha pasado en países donde la gente, un contagio y no quiere volver a trabajar, o sea, esto trae causas económicas, causas en las marcas empleadoras, causas en las familias, la familia no quiere que entre a la casa porque estuvo con un compañero y no sabe si se puede contagiar o no, por eso es tan importante el aprendizaje y la información. ¿Cuáles serían las funciones de estos comités? Obviamente, constantemente un intercambio de información. El comité debe estar informado seguramente por un médico laboral, por un asesor legal que tenga que ver con todo lo que es materia preventiva legal de COVID de cada país y los requerimientos que tengan cada industria de acuerdo a su rubro, a su ubicación o a la cantidad de nómina que tenga. El comité debe saberlo, debe estar enterado, debe facilitar el trabajo, por supuesto asesorándose siempre con los expertos en seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Pero debe asegurar ese trabajo siempre dentro de las vías de no caer en una crisis, con lo cual volvemos al punto 1, respetar esa información de prevención que tanto hablamos. Por supuesto que hay que asegurar una infraestructura eficaz, esto que hablábamos a partir de la pandemia, los 2 metros, una mascarilla, un cubreboca, utilizar alcohol o no, en spray, en gel, líquido, o simplemente lavarse las manos cada cuánto, con qué frecuencia. ¿Pueden entrar todos juntos al toilet o al vestuario o al lugar donde se cambien? Bien. Esa infraestructura, esa rotación de los turnos en los comedores de planta, es lo que el comité tiene que asegurarse que funcione porque es parte de su prevención, evita la crisis.
Obviamente va a elaborar un protocolo con un manual, ya sea de comunicación, con un manual, un protocolo de COVID, un protocolo de ingreso, un protocolo para los terceros. Mientras más analizados estén todos los factores de riesgo de una crisis, mejor vamos a poder pararnos frente a ella, más vamos a poder cumplir las 5 R's que vimos antes de la reacción, de cómo tomar en cuenta, cómo comunicarlo, cómo pararlo, cómo no generar esa onda expansiva de la gente en el imaginario colectivo de la gente de que es un caos. Eso es lo primero que hay que evitar. La crisis es un caos en la gente y más cuando se trata de salud. Y es lo primero que, la primera función número 1 de este comité es esa. Bien, ¿qué se hace en las crisis normalmente? Las compañías están acostumbradas a trabajar siempre con la verdad, mantener la información actualizada. Hay que ser conciso, no podemos dar demasiadas explicaciones y menos en este tema pandémico, que son explicaciones muy científicas, médicas, que la vacuna existe, que no existe, que está en fase de prueba. La verdad, hay que hablarle de humano a humano, de compañero a compañero, con el mismo lenguaje. O sea, yo tengo que medir el lenguaje de mi equipo y de mi gente. Si voy a hablar a gente que realmente no comprende, bueno, tengo que hablar como si fuese un noticiero, con un lenguaje, con un dialecto totalmente al ciudadano, que me pueda comprender cualquier persona dentro de la compañía. Tengo que agradecer que siempre nos apoyen, agradecer que siempre cumplan con los que le pedimos, con las comunicaciones, con las recomendaciones, con los protocolos. Es muy importante. Y les vamos a pedir siempre a todo el personal y a las familias que renuncien a todas esas especulaciones que hablábamos recién. Perdón los ruidos, Antonio, que siempre hablamos de que esta nueva pandemia nos lleva a hacer estas charlas con ruidos de fondo. Bien, renunciar a estas especulaciones que hablábamos del imaginario de, no sé, se va a parar la planta, la van a evacuar, vamos a dejar de trabajar, va a quebrar, se van a contagiar todos. Bien, pedimos siempre que renuncien a las especulaciones porque lo único que llevan es a pensar mal, a entrar más en crisis y a paralizarse. ¿Sí? Esto es un drama que nos afecta a todos y que todos juntos vamos a salir y que la empresa ha tomado siempre todas las medidas para que esto se contenga y no salga más allá de lo que fue una crisis por una contingencia específica y no es multitudinario ni va a pasar absolutamente nada. O sea, es muy importante renunciar a todas las especulaciones, mostrando y comunicando todo lo que hicimos para no llegar a esto. Y si se llegó, ¿qué vamos a hacer? Como decíamos, en toda la transición, ¿sí? Y cómo vamos a terminarlo. Y una vez que se terminó, que mismo la persona que fue actor principal comente a todo el resto. Es muy importante que comente cómo fue tratado por la compañía, qué solución le dio, cómo el comité de crisis participó. Es muy importante ese feedback. Bien, hay desarrollos, estas son las habilidades que yo les comentaba, que los comités de crisis normales de las compañías no tienen desarrollados, algunos sí, otros no, pero no son normales en los comités de crisis que hasta hoy veíamos, que eran personas que formaban parte del comité. Algunos comités de crisis, perdón, a una salvedad, están nomenclados por legislación, quienes deben participar en algunos países, como por ejemplo una persona del sindicato o de los gremios, una persona de la dirección, un empleado que no esté dentro de la casa central, ¿sí? O, tanta cantidad de porcentaje de mujeres, tanta cantidad de porcentajes de empleados discapacitados. Salvando estas distancias, este comité de crisis que hablamos, que tiene que ver con la pandemia en particular, tiene que desarrollar habilidades particulares que tienen que ser habilidades blandas que tienen que poder potenciar parar un ataque de pánico, porque justamente la crisis que le da al personal, ya sea mismo el líder o mismo el personal que tiene a cargo, es un ataque de pánico que paraliza, ¿sí? No podemos hacerle querer entender, tiene que tener la habilidad de, no lo puede hacer querer entender que no, le pasó, que es así, no lo puedo juzgar. Normalmente tenemos que tratar de trabajar mucho el juzgar de, la verdad, se llevó la mano a la cara, no se lavó las manos, a ver, ya está, hay que acompañarlo, tenemos que trabajar el acompañamiento y no la sanción, ¿sí? El constante presente, tanto de él como de sus compañeros, el comité de crisis se tiene que asegurar de que la contención no sea solo del comité de crisis, sino de su entorno diario laboral, preguntándole y comunicando a sus compañeros que por favor estén presentes, si necesita algo, si necesita que lo asistan, si necesita que ayude a su familia, ¿sí? También decirle que informarles para qué está el comité, que estamos ahí
para escucharlo, para escuchar sus necesidades, para ayudarlo en lo que necesite. Y si la persona se tocó la cara y cree que puede ser un contagiado, hay que invitarlo a que respire, a llevarlo a hacer el protocolo, a separarlo, a aislarlo, siempre con tranquilidad, ¿sí? Darle su espacio para que pueda respirar, para que pueda encontrarse consigo mismo y bajar ese temor, bajar esa crisis que tiene en ese momento. Por supuesto que el abrazo acá tiene que ver con un abrazo no físico, sino con un abrazo de contención, ¿sí? El poder dar un abrazo es que se sienta, ¿sí?, que la contención desde el lado de la compañía, desde sus compañeros, a él y a su familia y a quien él haya podido contagiar, siempre va a existir, ¿sí? Por supuesto, no menospreciar lo que le pueda llegar a pasar, como no pasa nada, olvídate, ¿sí? Y nunca mentir. O sea, siempre tenemos que llevar a que todos, si creen que pueden estar contagiados, si creen que pueden ser un caso sospechoso, si creen que lo informen, que no tengan miedo, que nadie va a ser desvinculado, que nadie va a ser echado de una compañía ni se va a perder el trabajo, todo lo contrario. Y ir informándole paso a paso todo lo que la compañía está haciendo de un ida y de vuelta, cómo está él todos los días y nosotros desde la compañía qué estamos haciendo. Eso es un poco para explicar este nuevo formato, Antonio, de los comités de crisis que tienen que ver con esta reversión debido a la pandemia, una repasada, digamos, de esta nueva versión rápida para no insumirles tanto tiempo, pero bueno, no sé si se comprendió, si se escuchó bien, Antonio, vos me dirás. Sí, Julieta, muchas gracias. Entonces, vamos a invitar a nuestros amigos para que puedan formular sus preguntas vía el chat y yo te las voy a ir trasladando. ¿Cómo La no? primera que nos llega dice, ¿qué pasa si no tengo creado ningún comité de crisis? ¿Quiénes serían los ideales, las personas ideales para crearlo? Bien, normalmente si no tengo creado un comité de crisis, las personas ideales, si la compañía tiene una medición de habilidades blandas o un mapeo o un assessment, deberíamos buscar a aquellas personas que tengan los valores de contención más importantes y que no tengan situaciones de pánico propias personales de ellos. Si no tuviéramos esto, deberíamos proponerlo abiertamente a la compañía, a quien se quiera proponer ser parte del comité de crisis. Informando todo esto, informando todo lo que van a tener que hacer, todo lo que van a tener que controlar, todo lo que van a tener que enfrentarse, toda esta parte de contención, esta parte de que no me puedo paralizar ante un acto, y siempre es recomendable que participe alguien de seguridad y salud ocupacional, porque es la persona, digamos, técnica, entendida, y que está acostumbrada a las crisis, ya sea de un accidente laboral o ya sea de lo que sea un acontecimiento, no sé, como un sismo o como, ya son partes de la brigada en el caso de que haya una evacuación, con lo cual siempre asesoramos y recomendamos que esa persona exista dentro del comité porque es la persona que tiene la sabiduría y el conocimiento técnico. Pero el resto puede ser, invitamos siempre a que sean voluntarios propios. Es muy importante esto, Alberto. Antonio, perdón. Sí, gracias. Gracias, Julieta. Y en ese sentido te quería preguntar, digamos, y en base a lo que hablabas de contención también, cuando se crea un comité, diríamos que las personas que lo conforman es estático, o tú creerías que dependiendo de la situación que se afronta, vamos a buscar a las personas idóneas para que lo conformen? A ver, el comité, lo importante es que se formen inmediatamente, o sea, porque esto pasa todos los días, está pasando ya, todos los países tenemos un grado de avance claro en cantidad de contagiados y fallecidos, con lo cual el comité tiene que actuar ya, porque también puede venir mañana un colaborador que falleció, un familiar por COVID, y también merece una contención y que debe manejar el comité. Entonces, el comité hay que armarlo con lo que la compañía tiene en la forma inmediata. Si vemos que el avance, digamos, de este comité no funciona, sí deberíamos requerir asesoría, como por ejemplo a BDO, DIPREM, a la Alianza o a un consultor que tengamos para una formación que puede ser una selección interna de quienes deberían ser, o si internamente no tenemos nadie con las habilidades, podemos pasar a capacitar a esas personas internamente o a una contratación externa, que ya sería, digamos, el tercer punto. Siempre la idea es que el externo maneje el comité interno y lo vaya asesorando y guiando a modo de tutor o mentor.
¿sí? Porque la idea es que la gente se sienta contenida por una cara que es común y visible para el mismo empleado. Ok, excelente. Sí, cabalmente aquí nos contestabas esta pregunta porque la duda era si teniendo personas, un asesor externo, ellos podrían ser parte del comité. Sí, sí, pueden, coincido, Antonio, totalmente, pueden ser parte del comité, es más, es muy recomendable, no todas las compañías tienen, digamos, abierto, digamos, el conocimiento de la pandemia, de cómo se maneja, de cuáles son las nuevas resoluciones, de cuáles son los permisos de tránsito, cuáles son las medidas de precaución, qué se necesita para mantener la distancia, qué no se necesita, qué actividades pueden volver a trabajar y qué no. Entonces, el asesor es fundamental, o sea, para manejar este comité. Mismo le puede pasar a alguien del comité que cree poder llevar adelante y no lo sabe cómo hacer. Entonces, este asesor se sentará y serán 2 o 3 sesiones de coaching, por ejemplo, en la cual le pueda indicar y formar cómo ante un fallecimiento, un duelo de un familiar, no tengo voluntad o perdí el apetito, que es una de las variables de los síntomas, y me estreso, tengo un ataque de pánico, no quiero trabajar. O sea, bueno, cómo ese líder interno del comité de crisis puede gestionar a esa persona. Es más, lo pueden hacer juntos. Puede estar el asesor y la persona interna atendiendo o compartiendo con el empleado. Es más, el empleado va a sentir un empoderamiento de que le están prestando una atención sumamente especial, porque no solamente está el referente del comité de crisis interno, sino que también está el asesor que asesora al comité de crisis, con lo cual es aún más importante. Ok, y ahora estamos viviendo una situación mixta, digámoslo así, en el sentido de que tenés colaboradores que están directamente en los centros de trabajo, principalmente tal vez el personal operativo, y por otro lado tenés personas que están laborando desde sus casas, o sea, en la actividad de home office. ¿Cómo crees que se podría manejar de mejor manera un comité mixto? Bien, la idea, como hablamos, el punto de inflexión va a ser siempre la comunicación, justamente porque al momento de comunicar tenemos 2 vías distintas ahí. O sea, tenemos la comunicación que puede ser muy gráfica, muy visual adentro de una planta, una unidad productiva, una oficina, porque va a estar pegadas, digamos, las gráficas, va a haber charlas, por más que tengamos la distancia, va a haber las charlas en vivo, en directo, en persona y con el comité. Pero lo mismo hay que hacer con la gente que está en home office, porque también va a haber que desarrollar todo un canal de cuidado para esa persona que está en home office, tanto de esa persona como de toda la familia que integra el lugar donde está esa persona. Y además contarle todo lo que se está haciendo en la planta. O sea, y a la gente de la planta también contarle todo lo que se está haciendo con la gente que está en home office, para que también digan, ah, nosotros nos salvamos porque estamos en la planta, o al revés, nosotros nos salvamos porque estamos en home office. No, que a los dos comentarles los riesgos que tienen el otro, por estar en tal lado o en tal otro, y a los dos comentarles todos los trabajos que se están haciendo, si ya sean de contención, de comunicación, ¿sí? De protocolos, de seguridad para tratar de evitar el contagio, o cómo solucionarlo en caso de posible contagio, en un lado como en el otro. La comunicación cruzada es fundamental y además trabaja y cruza el punto clave que es el trabajo en equipo. Si yo tengo una persona que está trabajando y es el mejor amigo del que está en home office, los dos van a hablarse todos los días seguramente. Y seguramente, che, me contaron que en la planta están separando en el comedor 2 metros con una cinta amarilla que permite uno solo por mesa. Mirá qué bueno para que no se contagien. Ah, sí, es verdad, a mí me contaron que ustedes, a través del home office, les pidieron que por favor, cuando salgan a comprar al supermercado o al centro de consumo más cercano, laven todos los productos con un producto químico para realmente no contaminarse y luego se laven las manos y después vuelvan a trabajar a su sitio de trabajo dentro del home office. Entonces, el de planta sabe todo lo que está viviendo el que está en home office y viceversa. El que está en home office sabe a su vez todo lo que está viviendo el de planta. Y es como seguir tratando, a pesar de esta nueva normalidad, como hablamos siempre, Antonio, tratar de como si estuviéramos juntos y el que está en planta está abajo y el que está en la oficina está por ahí 3 pisos arriba, pero aunque no lo vea, me siento como que estoy con él, porque me están contando. Esto se puede usar con material gráfico, filmaciones,
puedo hacerle una entrevista a un empleado de planta, puedo hacer una entrevista a un empleado home office y mostrarla a la otra parte inversa. Mientras más integrados y trabajo en equipo se sienta el equipo, mejor se van a desarrollar y mejor evito el impacto. Gracias. Creo que esta pregunta de alguna manera ya la tocaste, pero si quisieras ampliar algo, dice, ¿el comité de crisis debiera de realizar protocolos para uso de casa? Es decir, para los colaboradores que están haciendo home office, o solo aplica para los colaboradores que están llegando a la oficina. Sí, a ver, el protocolo que tiene que ver con COVID y con lo que es la pandemia, ya sea primero de prevención, porque el protocolo lo que analiza es todo lo que es prevención, va a haber un protocolo, por supuesto, distinto de prevención de posible caso y de caso de contagiado para la planta que el que es para el home office, ¿sí? Son dos protocolos distintos. Si es necesario tenerlos, sí, es necesario tenerlos. Es necesario desarrollar el protocolo de una unidad productiva porque la persona viaja, que nace desde el momento de que sale de su casa, ya sea que va con su vehículo, va en un transporte público, en uno, dos o tres transportes públicos, la cantidad que fuese, o la compañía le pone un vehículo a disposición y, no sé, un charter, una combi, un minibús que los retire. Esas personas de planta tienen un protocolo, insisto, de precaución, un protocolo de posible caso y un protocolo que es distinto, que es el protocolo que tiene que ver con contagio. Distinto será el protocolo de home office, que también va a haber un protocolo de prevención debido a su ámbito de aplicación, un protocolo de posible contagio y un protocolo de caso aprobado de contagio. Entonces, sí es necesario los protocolos tenerlos segmentados y tener claramente dentro de la nómina, saber la ubicación de esa persona. ¿Por qué? Porque puede hacer 3 días home office, como sabemos Antonio, y puede hacer 2 días en planta. Entonces, sabemos que esa persona, por eso es tan importante comunicar en forma cruzada todos los protocolos. Porque podemos tener gente que trabaje mitad y mitad, como podemos tener gente que trabaje 100% home office y 100% en planta. Entonces, lo importante es la comunicación de ambos. Sí son distintos y son necesarios que sean distintos porque los ámbitos de aplicación y de incumbencia, desde lo legal hasta lo sanitario, son totalmente distintos. Excelente. Luego nos preguntan si es obligatorio para las empresas crear su comité de crisis y si existe actualmente una ley que regule el funcionamiento de los comités. Bueno, eso, a ver, en cada país está regulado por las leyes que tienen que ver con la seguridad e higiene ocupacional, ¿sí? En algunas es excluyente la obligación de tenerlo. Esto tiene que ver, como hablábamos antes, con las evacuaciones, las brigadas de emergencia y demás. Muchos países han ampliado dentro de la misma ley ese comité de la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, del comité de crisis, lo han ampliado a esta nueva etapa de COVID con algunos protocolos. Otros países directamente no hicieron absolutamente nada, no es obligatorio, y en otros casos directamente, ¿sí? Debido a la pandemia, se obliga a tener un comité de crisis excluyente de la pandemia, ¿sí? En forma exclusiva por el tema de la pandemia, por esto que yo comentaba, de que las habilidades para un comité de crisis que tiene que ver con cuestiones pandémicas no son las mismas de un comité de crisis en el caso de un soborno, un comité de crisis en el caso de una adulteración en una producción comercial. Entonces, realmente merece otro tipo de comité de crisis, ¿sí? Habría que ver el país, la industria y la cantidad, siempre digo lo mismo, el país de donde proviene la pregunta, la industria a la que se dedica, porque hay países que han determinado ciertas industrias con comité de crisis excluyente y obligatorio y otras no. Entonces hay que ver la industria a la que se dedica y otros países han determinado que a partir de tanta cantidad de nómina es excluyente y obligatorio un comité de crisis. Excelente. ¿Qué consejo nos puedes dar para manejar la desinformación que se crea desde las redes sociales? Sí, bueno, estamos muy acostumbrados a las fake news y a los grupos de WhatsApp y a los Instagram, Facebook y LinkedIn, hasta diría, de millones de informaciones constantemente que van y vienen y no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Lo más recomendable siempre es seguir la Organización Mundial de la Salud, que es un ente que está midiendo la pandemia desde el momento cero en China, con lo cual, y después el organismo o ministerio de salud de cada país y las declaraciones que va informando con respecto a esa información, que sea, ya sea el Ministerio de Salud de la nación de un país o
si está dividido por gobernaciones, intendencias o distritos, la información siempre del gobierno, ¿sí?, que tenga que ver con la salud. Porque la verdad es que mi vecino me dijo, leí en internet que en realidad no están testeando, no están testeando, no alcanzan los testeos. Lo único que recrudece es el pánico. Y es lo que yo les comentaba. La verdad es que no está en nosotros, ojalá estuviera en alguno de nosotros la solución, sería ideal. Sabemos que hay un interés mundial en que se encuentre la vacuna y que se distribuya en forma masiva y rápida porque realmente afecta económicamente a todas las personas y a las empresas y a los países en sí, con lo cual todos confiamos en eso. También es muy importante tener una buena predisposición positiva hacia esto, porque si no, realmente la gente ya tiene como mucho cansancio de lo negativo y de todos los impactos. Entonces, siempre basarse en fuentes oficiales. Es lo más importante. O sea, desmembrar todo lo que provenga de grupos, del grupo, de que un videíto que me pasaron, que alguien filmó dentro de una clínica, que no había más camas, que estaban en el pasillo. Tratar de evitar todo eso porque realmente puede ser verdad, puede ser mentira. Basarse únicamente, siempre recomendamos, Antonio, en fuentes oficiales. Excelente. Como parte de este protocolo que mencionaste, es requisito que se solicite un certificado de buena salud para los empleados antes de que los reunamos en los centros de trabajo. Sí, la verdad es que nosotros como recomendación, dentro del protocolo, hay un checklist que se puede, nosotros junto con BDO tenemos una alianza donde generamos una app, ¿no?, que permite para hacer, bueno, hoy en la era de la tecnología, no todo el mundo tiene celular, con lo cual se puede hacer vía celular o vía PC, por supuesto, o tablet, pero tenemos como un checklist donde la misma persona se autochequea, ¿sí?, de que está en condiciones, ¿sí?, de poder ingresar a las oficinas, a la planta, mismo en su casa lo puede hacer. Y muchas compañías lo están solicitando diariamente, ese autochequeo, porque así van erradicando lo que yo decía, la prevención es fundamental. Entonces, van erradicando los posibles casos de posible contagio. Entonces, si yo voy mapeando a la persona, por ahí la alerto de algo que hizo y no se dio cuenta. Ejemplo, ¿usted recibió ayer alguna persona que estuvo en un hospital público o en un hospital o en una clínica privada? Bien. O sea, son preguntas que va haciendo el chequeo diarias y por ahí yo no me lo hubiese preguntado a mí mismo si alguien no me lo preguntaba. Entonces, esa app, que en este caso tenemos desarrollada con BDO, se puede hacer obviamente en papel, se puede hacer por mail, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos desarrollado por una forma rápida de chequeo y me va dando una información al área de capital humano, recursos humanos, todos los días, que la puedo llevar al área de salud ocupacional o la podemos mantener dentro del comité de crisis. Por supuesto que siempre se maneja todo el ámbito de la confidencialidad, de protección de datos de las personas, por eso la app está bajo esas normas. Pero lo que sí me da es un apto o no apto para ingresar a trabajar, ya sea en mi casa o a trabajar en la planta o en las oficinas. Distinto es el protocolo, digamos, que merece una auditoría, que eso es que alguien, en este caso puede ser la alianza de BDO y DIPREM, pero que un auditor de tercera parte revise estos protocolos que hablábamos antes y me indique que están redactados y cumplidos de forma tal, ¿sí?, que cumplen con todas las normas de sanidad y matriz legal de cada país, de cada rubro de la compañía y de cada zona donde esté ubicada. Y que realmente ha tomado todas las medidas de prevención por un posible contagio. Eso es un certificado que se le entrega a la compañía, que por supuesto es parte de esta comunicación y contención a sus empleados, ¿no? Pero es un certificado que se le entrega a la compañía de que lo que desarrolló y lo que creyó que está haciendo bien, lo está haciendo bien. Y si no fuese así, se le darán las recomendaciones para que lo tenga. Eso se comunica a la gente, tanto en home office como a la gente que está trabajando en planta o en oficinas, y lo que hace nuevamente es comunicar y bajar el estrés, ¿sí?, de estamos bien, no estamos bien, están haciendo algo, todo esto a lo que se dedica el comité de crisis. Okay. Excelente. Esta creo que es muy particular de alguien de Venezuela. Dice, en Venezuela existe el Comité de Seguridad Ocupacional. ¿Pudiera este comité funcionar en estos momentos de pandemia como un comité de crisis? Sí, es lo que lo nombré antes. A ver, normalmente
los comités de crisis están conformados, ya sean por el ámbito comercial, si tienen que ver con ese ámbito, pero en todos los países las legislaciones que tienen que ver con salud, higiene ocupacional, nombran un comité de crisis interno que tiene que ver con esto de que puede haber un accidente laboral, entonces, o una evacuación inmediata por un escape de gas o por lo que fuese, ¿sí? Ese comité de crisis es muy importante que participe de este comité de crisis de la pandemia, ¿sí? Ya sea uno o todos, por supuesto. No tiene por qué ser todos, porque no todos están preparados, de vuelta. Ese comité de crisis de salud ocupacional está preparado para evacuar a un tercero. ¿Qué pasará si está preparado para evacuarse a sí mismo o ser ellos del problema? ¿Sí? Entonces, habría que acompañarlo con otras áreas y además el Comité de Crisis de Salud Ocupacional no está preparado o le cuesta mucho más trabajar el tema de home office, ¿sí? de lo que es la distancia, porque está preparado para el accidente o el incidente en sitio, en este momento adelante de mis ojos, ¿no? Entonces está muy preparado para eso. Por eso siempre es recomendable, porque son los tecnólogos, son los que saben, siempre es recomendable que estén, pero abrirse a que ingresen otras personas a este tipo de comité es muy importante. Okay. ¿Tú con qué periodicidad recomendarías que el comité se reúna y con qué frecuencia también debería estar dándole comunicación a los empleados? Y no sé si este comité también va más allá en esa comunicación, si es solo interno para los empleados o también debería de comunicar externamente a clientes y proveedores que asisten a los sitios, ¿verdad? No, Antonio, es totalmente entendible. El cliente interno y el cliente externo van de la mano en todo lo que corresponda a prevención, porque hoy en realidad también el cliente externo se va a sentir seguro en todo lo que está haciendo la compañía. Entonces, a ver, normalmente recomendamos que en un principio sea una vez por semana, ¿sí? Porque las leyes y porque el posible caso y porque las novedades con respecto a la pandemia son diarias. Por supuesto que si hubiese algo trascendente en la semana, requerirá de una junta, de un meeting fuera de agenda. No más allá de 2 horas será la reunión y a partir de ahí también plantear un plan de comunicación. El comité de crisis va a plantear un plan de comunicación. Lo vamos a hacer virtual, lo vamos a hacer presencial, vamos a mandar a hacer gráficas para pegar en las oficinas, en la planta, en la unidad productiva, en los vehículos de la compañía. Vamos a hacer lo que yo les comentaba, esta filmación de capacitamos a la gente de planta, que alguno cuente su experiencia de la capacitación y se lo mostremos a los home office y al revés, ¿sí? Pero la realidad es que la pandemia tiene un giro diario. Las actividades se van restituyendo en forma diaria, o sea, van habilitándose y deshabilitándose, y es como decíamos, Antonio, la semana pasada cuando nos juntamos. O sea, creemos que estamos en una fase y después retrocedemos, creemos que porque llega el verano, llega el invierno, se acaba, y al revés, hay más contagios. Entonces, realmente esto merece constantemente un replanteo, por eso recomendamos que sea una vez por semana. Ok. Según tu experiencia, este comité de crisis debería estar enfocado solo en lo que hemos estado hablando del tema de seguridad, ¿o crees que debería de ir más allá en función del negocio y de tocar ciertos temas y lineamientos que puedan ser qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar los nuevos negocios, cómo contactar a los clientes, a los proveedores, etcétera? ¿O crees que esto debería de ser en un ambiente totalmente separado? No, la verdad es que, a ver, tiene mucho que ver con quienes conformen el comité para ver si tienen las habilidades y las aptitudes para poder asesorar. Sí, lo que hablamos en un momento de las funciones de este comité era la estructura de la compañía, van a tener que readaptarla a lo que el comité está definiendo como la sana o el sano retorno al ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que dividir turnos, por supuesto que va a afectar a la producción, va a afectar al directorio, va a afectar al área comercial, a la logística, ¿sí? Entonces, podemos traer un invitado al comité, que puede ser el gerente de logística o el gerente comercial, porque estamos realmente readaptando procesos que obviamente van a afectar, que pueden ser hasta más eficientes, ni siquiera lo sabemos. Es probable que muchas compañías se han dado cuenta que el home office, que le tenían miedo y pánico, se han dado cuenta que es mucho más eficiente a veces y la gente trabaja mucho más que en la oficina. Pero bueno, había que pasar por esto, como digo yo, para que muchos tomaran conciencia de esta situación. Lo mismo pasa con la productividad. Por ahí, haber dividido los turnos
resulta que es mucho más productivo, mucho más eficiente y compactamos la logística o lo que fuese. Con lo cual, el comité, si no tiene las aptitudes, deberá, pero sí tiene las habilidades para poder desarrollar el sano retorno o el sano trabajo si ya estuviesen trabajando, deberá convocar por invitación a quienes son partícipes y van a ser afectados, ¿sí? Que además pueden ser ideas, entramos en un benchmarking de ideas y de vuelta se vuelven a sentir cuidados, que los empoderan, son participados, o sea, pueden opinar y mismo se van a dar cuenta de todo lo que está infringiendo, digamos, esta actividad de una unidad productiva que viene un tercero con un camión, por eso decíamos lo importante de comunicar a los terceros, ya sea cliente o proveedor, no solamente al cliente, sino también al proveedor. Porque si yo recibo una logística que no es mía, tengo que exigirle, si yo tengo tantos cuidados, tengo que exigirle a ese proveedor un protocolo de si limpió o no su camión, de cómo va a venir el personal o el chofer de ese camión, cómo lo va a manejar. Entonces, para mí me resulta muy importante extender mis buenas políticas y cuidados internos, tanto comunicárselo a los clientes para que se sientan seguros y tranquilos de lo que reciben o de venir a nuestra casa, sucursal o local al público, de que van a estar cuidados, o de nuestro proveedor. Porque también si yo me cuido, no voy a permitir que ingrese a mi casa alguien que está enfermo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante compartir con aquellos líderes de los procesos lo que el comité va definiendo. Si es que no estuviesen esos líderes dentro del comité, por supuesto. Excelente. Muchas gracias, Julieta. Aquí cerramos la ronda de preguntas de nuestros amigos y pues solo me resta agradecerte en primer lugar a ti por la participación en la exposición. Creo que fue muy clara y nos ayudó a entender en qué estamos y cómo crear un comité de crisis. Y a todas las personas que participaron, pues les agradecemos por su compañía y a los que hicieron preguntas también. Fue muy enriquecedor para el tema. Muchas gracias a todos. No, por favor, gracias a todos también los que estuvieron y gracias a BDO y a DIPREM por darnos esta oportunidad de conversar con el público que estuvo presente. Gracias, Julieta. Hasta luego. Gracias, Antonio.